Bienvenidos a Relatos de Leyendas, donde exploramos los episodios más oscuros e intrigantes que han tejido la trama de nuestra historia. Adentrémonos en las sombras de la historia, donde la ciencia y el progreso tecnológico, aunque a menudo celebrados, también han dejado tras de sí un rastro oscuro que muchos preferirían olvidar. A lo largo de los años, numerosos proyectos de investigación han arrojado luz sobre el lado más sombrío de la búsqueda del conocimiento, revelando métodos brutales que desafían los principios éticos más fundamentales y desdibujan las líneas entre la razón y la iniquidad. Entre los archivos más macabros de la historia, emerge como un eco siniestro el proyecto MK Ultra, una empresa experimental que vio la luz en los albores de los años 50 y que estaba destinada a explorar los límites del control mental. Este episodio desentraña los detalles más oscuros de este programa, sumergiéndonos en un mundo donde la ética se desvaneció y los derechos humanos fueron sacrificados en el nombre del progreso científico. Desde experimentos inhumanos hasta la esterilización de hombres y mujeres y pruebas atroces de prisioneros de guerra, el proyecto MK Ultra se convirtió en un capítulo manchado de la historia que pone a prueba nuestra comprensión de la moralidad y la humanidad misma. Acompáñenme en este viaje mientras exploramos los orígenes, los métodos y las consecuencias de este programa infame que se aventuró en el terreno prohibido del control mental. Bienvenidos a Relatos de Leyendas, donde destaparemos la verdad detrás del enigma del proyecto MK Ultra, y nos sumergiremos en un oscuro capítulo de la historia que se atreve a desafiar la moralidad y la ética en la búsqueda del conocimiento. Pues bueno, en la encrucijada de la Guerra Fría, donde las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendían más allá de los campos de la batalla convencionales, surgió un terreno de competencia en el que la lucha por la supremacía no solo se libraba en el ámbito militar y científico, sino también en el sutil arte del espionaje. El telón de fondo se ilumina cuando en los juicios de Moscú contra opositores del régimen comunista, los acusados sorprendentemente se declararon culpables y solicitaron la pena de muerte. En Washington, este inusual comportamiento encendió las alarmas, revelando que los soviéticos aparentemente habían descubierto un método para obtener confesiones a voluntad. La premisa de que los prisioneros confesaran lo que quisieran desconcertó a las agencias de inteligencia estadounidenses, llevando a la necesidad de encontrar métodos para contrarrestar estas aparentes vulnerabilidades. Es así como nace el proyecto MK Ultra en 1953. En respuesta a la creciente amenaza percibida desde el otro lado del telón de hierro. Bajo la dirección del jefe de la CIA, Allen Dulles, este proyecto se concibió como una respuesta audaz y experimental para neutralizar la aparente capacidad soviética de manipular la voluntad de los prisioneros. La estrategia de la CIA se ramificó en experimentos de hipnosis y drogas con la esperanza de crear falsos testimonios en los tribunales. Sin embargo, la visión iba más allá. Se exploraba la posibilidad de crear espías perfectos mediante la manipulación de personalidades de sujetos completamente inconscientes. Esta teoría sugiere que al dirigir las acciones directamente desde el inconsciente, incluso si los espías eran capturados, serían incapaces de divulgar información. Un aspecto fascinante y a su vez inquietante del proyecto MK Ultra es su conexión con científicos nazis reclutados a través de la Operación Paperclip. Estos científicos, inmunizados jurídicamente a cambio de su cooperación, trajeron consigo valiosos documentos que documentaban los experimentos nazis de lavado de cerebro realizados en campos de concentración. Así, en medio de la Guerra Fría y la búsqueda desesperada por el control mental, el proyecto MK Ultra tomó forma, abriendo la puerta a un capítulo infame de experimentación y ética cuestionable en la historia estadounidense. En el corazón del proyecto MK Ultra, la división TSS, Servicios Técnicos, se erige como la fuerza motriz detrás de una serie de experimentos que traspasaron los límites de la realidad y la ética. Su misión era producir y probar productos químicos, principalmente drogas sintéticas, destinadas a distorsionar la percepción y la conciencia de quienes la consumían.
La búsqueda constante de sustancias capaces de inhibir la mentira o inducir a la hipnosis llevó a los técnicos del MK Ultra a explorar terrenos desconocidos, y entre ellos se encontraba un alucinógeno entonces poco conocido, el LSD. Su potencial intrigante provocó una oleada de voluntarios dispuestos a ser conejillos de indias, pero la CIA encontró un obstáculo crucial: la intencionalidad consciente de los sujetos que tomaban las sustancias distorsionaba los resultados, lo que llevó al proyecto a adentrarse en un territorio ilegal y secreto. Para superar este obstáculo, la CIA tomó medidas aún más radicales. Sujetos inconscientes y completamente ajenos a los experimentos fueron sometidos a las drogas, violando flagrantemente las normas de Nuremberg, que exigen el consentimiento voluntario de los afectados. La clandestinidad del proyecto alcanzó su punto álgido mientras las sustancias experimentales se administraban a drogadictos, presos y de manera alarmante a personas de todas las clases sociales. Gracias a la Operación Clímax de medianoche, en burdeles de Nueva York y San Francisco se instalaron espejos falsos y, con la complicidad de prostitutas, los agentes de la CIA observaron los efectos del LSD en las mentes desprevenidas de los clientes. El siguiente escalón fue aún más inquietante. La experimentación se trasladó a los propios agentes de la CIA, quienes de manera involuntaria fueron sometidos a altas dosis de la potente droga. Este capítulo oscuro se vio ensombrecido por la trágica muerte del agente y bioquímico Frank Olson, quien, según las versiones oficiales, se arrojó desde su habitación en el Hotel Statler después de ingerir una dosis de LSD. A pesar de la controversia y la tragedia que rodean al proyecto MK Ultra, la CIA no abandonó sus objetivos, llevando a cabo el proyecto de manera continua, sin escrúpulos, y sumiendo a la sociedad en las sombras de la experimentación sin ética. Desde que la Ley de la Libertad de Información permitió la desclasificación de más de 20.000 documentos en 1977, se destapó un capítulo oscuro de la historia que arrojó luz sobre los subproyectos del proyecto MK Ultra. Entre ellos, uno de los nombres que surge es el del Dr. Donald Edwin Cameron, cuyos experimentos llevados a cabo en el ámbito de la manipulación mental son dignos de una pesadilla. La teoría del Dr. Cameron postulaba que para curar a un enfermo mental era necesario borrar su memoria y reprogramarla. Sin restricciones éticas, llevó a cabo sus experimentos durante varios meses, sometiendo a los sujetos a una combinación extrema de electroshocks, LSD, mensajes grabados que resonaban durante 18 horas al día y dosis masivas de barbitúricos. Este cóctel infernal inducía a los sujetos a un estado comatoso, solo para luego ser adoctrinados mediante la exposición repentina de mensajes grabados. Los sujetos de estos experimentos eran mayoritariamente pacientes psiquiátricos y residentes no consentidores, pero, de manera impactante, también se utilizaron niños y mujeres. A pesar de la inmoralidad de sus prácticas, Cameron no solo continuó sus experimentos, sino que también fue elegido presidente de la Asociación Americana, Canadiense y Mundial de la Psiquiatría en varias ocasiones, indicando una preocupante admiración por parte de sus colegas. Dentro de los más de 149 subproyectos englobados en MK Ultra, se encontraban métodos que rozaban lo inhumano: la privación sensorial, la privación del sueño, la hipnosis por todos los medios imaginables y más, revelaron un panorama siniestro de experimentación sin éticos. Así, la desclasificación de documentos proporcionó una ventana perturbadora a un mundo donde la integridad y el respeto por la dignidad humana se sacrificaron en nombre de la ciencia y el control mental. Y bueno, concluimos este episodio adentrándonos en las sombras de la historia, explorando los inquietantes secretos que revelan el proyecto MK Ultra. Desde experimentos clandestinos hasta la manipulación mental despiadada, hemos destapado un capítulo oscuro que desafía la ética y la moral. Aunque estos horrores del pasado ya no se esconden en la oscuridad, persisten como recordatorio de los peligros que acechan cuando la búsqueda del conocimiento carece de límites éticos.
Aprendamos de estas lecciones del pasado para salvaguardar el respeto y la dignidad en la búsqueda de la verdad. Agradezco su atención y curiosidad en esta exploración de los rincones más sombríos de la historia. Nos encontraremos en el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando relatos que desafían la comprensión y nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Hasta la próxima, amigos.